Hola, bienvenidos a otro episodio de mi Rincón Aeronáutico, el segundo episodio dedicado al funcionamiento del motor. Una vez que lo arrancamos ya en el episodio anterior, ahora lo que voy a hacer es comprobar algunas cosillas que están pendientes sobre el funcionamiento del mismo. Lo vemos en unos segundos. Para terminar ya de chequear el correcto funcionamiento del motor, lo que me faltan son muy pocas cosas. Una de ellas es comprobar que las lecturas que dan los sensores de temperatura se corresponden con lo que muestra el EFIS. Para ello tenemos la tabla de temperaturas tabulada, la resistencia que da este sensor con respecto a la temperatura a la que está. La temperatura en este sensor hay que medirla sin el cable conectado, puesto que esto es una resistencia que varía con la temperatura, y si yo mido la resistencia con el cable conectado, me está interfiriendo toda la resistencia que tiene la electrónica de la que proviene este cable y me interfiere con el valor que tiene en realidad el sensor. Luego lo que vamos a ir haciendo es medir resistencia sin el cable puesto, inmediatamente poner el cable y ver lo que mide el EFIS, lo que muestra el EFIS. Estos dos sensores de temperatura son exactamente iguales, así que lo que voy a hacer es medir en este, que es más fácil acceder a él, que no en este que está aquí escondido. Y una vez que haya hecho la lectura, pues comprobar que efectivamente se corresponde con la realidad. Lo mismo hay que hacer con el sensor de presión de aceite, que este parámetro es uno de los más importantes del motor. Haremos lo mismo, medir la resistencia de este sensor en funcionamiento y con la tabla que tenemos de este sensor comparar si el valor de la tabla se corresponde con el valor que nos está enseñando el EFIS. Otra cosilla es comprobar que efectivamente la lectura de las revoluciones por minuto en este instrumento y en el EFIS también están visibles después de haber hecho la instalación de la resistencia pull-up que comentamos en el episodio anterior, pues comprobar que funciona correctamente. También voy a aprovechar este arranque del motor para sustituir el aceite de las reductoras. No están grabados, pero he tenido el motor funcionando para diferentes cosas en varios momentos. Estoy alcanzando ya la hora de funcionamiento y el aceite de la reductora durante las primeras 5 o 10 horas, ahora mismo no me acuerdo, hay que cambiarlo cada hora. Así que voy a aprovechar este arranque y cuando ya termine las pruebas que tengo que hacer de medir temperatura y presión, etcétera, pues pararé el motor y vaciaré el aceite de la reductora. Bueno, pues ya el día siguiente se ha enfriado el motor y el nivel de refrigerante ha bajado de este punto al que tenía inicialmente. Así que en principio no ha tomado nada de líquido de la botella para incluirlo en el circuito de refrigeración, y lo que he hecho es desconectar aquí otra vez, comprobar si el nivel está aquí a la vista como estaba al principio, y no estaba. Así que le han cabido 3/4 de litro más de refrigerante, que lo he introducido por aquí, desconectando, poniendo esto en un punto más alto, rellenando por el tubo, hasta que por este tubo de aluminio nuevamente ha vuelto a aparecer el refrigerante. Se ha escuchado un poco de borboteo por dentro, rellenando huecos que estaban llenos de aire, y ahora pues volveré a proceder a calentar el motor a su temperatura de régimen y a pararlo luego, a ver lo que pasa. Voy a arrancar el motor para medir las lecturas que dan los sensores de temperatura y de presión, y lo primero voy a medir el nivel de aceite. Lo voy a comprobar para que esté todo correcto. Una vez que está comprobado el nivel de aceite, también tenemos el nivel de aceite de la reductora correctamente puesto, pues voy a poner en marcha el ventilador del radiador. El ventilador aquí que da un poquillo de aire a la reductora, y voy a conectar los extractores. Los extintores están aquí preparados.
También tengo preparado el cuaderno para ir tomando notas. La pistola, ahora mismo hay 16 grados, la resistencia de la temperatura de la reductora son 1650 ohmios y en el caso del agua 1600, más o menos parecido. Así que voy a arrancar el motor y vamos a empezar a tomar datos. El proceso para la puesta en marcha, como ya comenté, era activar las dos baterías, bomba de combustible, gases al mínimo y pulsamos el arranque. Encendemos rápidamente el EFIS y comprobamos la presión de aceite. Aquí lo que estoy haciendo es tomar medidas de la resistencia que me da el sensor conforme se va calentando y anotando los valores en un cuaderno. Y estos son los valores que he obtenido, esto para el aceite de la reductora, esto para el refrigerante del motor. Esta es la tabla de datos del fabricante del sensor, que es el mismo en los dos casos. Y por ejemplo para 630 ohmios, si me voy a la columna de ohmios, 630 estaría por aquí, ligeramente por debajo de 35 grados. El EFIS me da 33, la pistola 28. La pistola es más inexacta midiendo, dependiendo de dónde apuntes o cómo apuntes, pues da una temperatura u otra. Esta tabla es bastante exacta y esta, sin embargo, por ejemplo, para 190 ohmios, que estaríamos por aquí, entre este y este, unos 62 grados, 63, pues da 60. Entonces quiero probar a utilizar un vaso de expansión distinto en distinta posición para ver si los valores estos se adecúan más a los teóricos, y eso ya lo veremos en otro episodio. Ahora tenemos que calibrar la presión de aceite para que muestre el valor correcto, que ahora está mostrando 7. Para ello voy a desconectar los cables del sensor y voy a medir la resistencia que tiene y luego lo mido en la tabla. Son 120 ohmios y ahora voy a parar ya el motor y voy a ajustar el instrumento. Puesto que tengo la tabla de 5, de 10 y el de 7 lo he pedido, pero no me lo saben dar, no me lo quieren dar, voy a interpolar más o menos en línea recta entre los dos. Para 10 bares son 6. Para 5 bares serían 3, pues sería entre 3 y 6 más o menos la mitad, estaría marcando 4,5. O sea, tengo que calibrar el instrumento en el EFIS para que el indicador en esas condiciones marque 4,5. Eso se hace aquí, menú, setup, engine, el RDAC, oil pressure. Y aquí en la resistencia del sensor podemos ir cambiando 150 o 200, es decir, voy a ir cambiando con el motor en marcha hasta que el instrumento de presión de aceite me muestre 4,5. Voy a hacerlo. No sé si se ve bien, pero voy a hacerlo. Engine monitoring, rack, oil pressure, y aquí tiene que mostrar 4,5. Pues de 3,5, de 7 pasa a 5,3 y de 5,3 a 3,6. Lo que puedo hacer es intercalar una resistencia en el cable para que me muestre los 4,5. Para intentar corregir el valor mostrado de la presión de aceite, he instalado aquí dos resistencias en paralelo de 100, que da más o menos 50 ohmios, porque el potenciómetro que tengo es de 10K y la sensibilidad en los niveles bajos es muy mala. Pasa directamente de 20 a 100 y pico ohmios, así que para probar he puesto dos resistencias de 100 en paralelo, 50 ohmios. Voy a esperar a que se caliente tanto el agua como el aceite, va una cosa relacionada con la otra, a ver qué presión me da con el aceite y el agua caliente. Pues poniendo 250 ohmios con la resistencia de 50,
Da 4,8, que se corresponde a los 120 ohmios que mido en el instrumento, y que corresponde con el valor de la tabla, así que lo voy a dejar con este valor. Y listo, voy a parar el motor. Una de las cosas que estaba pendiente eran las revoluciones por minuto, y ya las marca bien. Ahora, aprovechando que está el aceite caliente, voy a vaciar el aceite de la reductora. Voy a quitar primero este tapón para que entre el aire conforme se va vaciando, y a quitar el tapón de abajo. Como vemos aquí, la tuerquecita esta tiene un imán para retener las partículas metálicas, y se trata eso de, en los sucesivos arranques y calentamientos del motor, cada hora hay que hacer esta operación hasta que dejen de aparecer partículas en el imán de la tuerca. Ahora voy a rellenar el aceite, que es este, aceite de caja de cambios, de engranajes, y voy a echar 10 onzas, que son aproximadamente 300 mililitros, con este vaso medidor. Os doy por terminada la puesta en marcha del motor, así que ya es momento de cerrar todo el tema de electricidad, que ya está terminado también, y eso lo veremos en un próximo episodio. Así que muchas gracias por seguirme, nos vemos en el siguiente, hasta luego.